Bueno, Guille, ¿cómo te va? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal? Muy Una... bien, súper bien y ansioso porque el tema que hoy nos convoca es de gran calibre. Bueno, Guille, el tema que nos convoca hoy es el tema de la Biblia en todos sus aspectos, ¿sí? Creo que es un tema que es necesario que podamos volver a hablar porque hay un montón de cosas nuevas que están sucediendo con respecto a las traducciones, por ejemplo, con el tema de lugares a donde está llegando el Evangelio, lugares a donde todavía no llegó. ¿Cómo fue esto y por qué es necesario que Dios se revele a través de este formato escrito? Empecemos por ahí. Sí, vamos primero a la cuestión de los formatos, que es lo que a mí como comunicador siempre me llama la A atención, mí ¿no? también. Que siempre ante los cambios de formato la humanidad se asusta. Cuando aparecen nuevos dispositivos para transmitir información, el ser humano reacciona con temor. Y es bastante obvio que cuando hay un tránsito hay perplejidades, hay incertidumbres y es como que nos están moviendo el piso. Por ejemplo, Sócrates exclamó cuando empezó a difundirse masivamente la escritura en Grecia: a partir de ahora los seres humanos no van a utilizar más la memoria para transmitir la información, porque todo va a estar en los pergaminos. Entonces ha habido un retroceso de la utilización de la memoria humana, Mm. porque se confía en el dispositivo, que en aquel caso eran los pergaminos y los códices, que Mm. fueron estableciendo en principio todos los textos de la literatura humana, pero hoy nos convoca la cuestión de la Biblia, Claro, de la escritura porque bíblica. hay un sentido cultural por esto de estar bajando las tradiciones, ¿no? Porque las nuevas generaciones van dándole culturalmente a las próximas generaciones todo lo que tiene que ver con aquella educación o aquellos valores, aquella historia que se tiene que ir transmitiendo para no irse perdiendo, ¿sí? Es una forma de enlazar Ujú. culturalmente a una sociedad, así que es sumamente importante. Y sí, es Es, verdad, gran parte ujú. quedó librada de la memoria, pero es como la memoria de un CPU. Si no la estás usando para algo, te queda liberada para usarla para otra cosa. O sea, no sé qué, Sí, no es tan también, sí. problemático en ese sentido. Hay una memoria disponible que a partir de que uno no Sí, tenía que grabarse en la memoria todas estas cosas y la tenía disponible en un libro, hizo que quedara la posibilidad de tener una intelectualidad para otras cosas. claro. Ya no se puede ir con el librito, con el papelito, con el machete, ¿no? Como lo llamamos acá, la chuleta se le llama en otras partes. No, tenés que estar absolutamente dispuesto a usar otras zonas quizá de tu cerebro, pero bueno, esto también tiene que ver con la superstición de ciertos tipos de métodos, de medios para transmitir información, cómo se fue abandonando y cómo la humanidad se fue adaptando. Así que Mm. no solo cambia la memoria y cambian los dispositivos, cambia también nuestro estilo de pensar el Sí, mundo y de cambia la intervenir en él. subjetividad en estas nuevas Totalmente. intertextualidades que se van desarrollando. Pero Exacto. específicamente, hay Hmm. un ser espiritual que quiere comunicarse con los seres humanos y utiliza el medio escrito. Y Ujú. entonces, ¿cómo fue esto? Con qué Ahí pueblo? Vamos a está. empezar por ahí. Sí, sí, ¿Cómo sí. fue eso? ¿Qué lengua Dios, usó? Empecemos por el claro, principio, ¿eh? claro, claro. Dios utilizó una lengua que tiene sus cualidades específicas, de las cuales también podríamos charlar un rato sobre eso, Me encanta pero la Dios lengua. eligió Hablemos de... expresarse en hebreo. El hebreo es un Bien. idioma concreto, es un idioma de cosas, no es un idioma de abstractos, no es un idioma de pensamientos ni de polémica, sino que es un idioma que está hecho de una abundante cantidad de cosas. Así que se presta muchísimo a la utilización en modo ya metafórico, simbólico, poético, porque era la única forma que un hebreo tenía de decirte ciertas cosas. Así que en los salmos vas a encontrar que Dios tiene alas, tiene plumas y otras cualidades por el estilo. Dios llora, Dios se lamenta. Todos estos antropomorfismos, todas estas figuras que se usan, tienen que ver con que el idioma hebreo estaba preparado para ese tipo de transmisión, que no daba demasiadas vueltas en cuanto al abstracto, sino que se metía y a través de cosas te decía atributos de Dios, situaciones de relación entre el hombre y Dios o entre hombre y hombre. Pero Mm. bueno, esta es una cualidad muy propia del idioma que Dios eligió en principio para comunicarse con los hombres, el hebreo, el Porque en idioma de los realidad, o judíos. sea, antes de que estuviera escrita en la primera parte de la Biblia, o lo que sea que haya empezado a escribirse, ¿sí? Volviendo al Ujú. antes de la escritura, Dios, ¿cómo Sí, se revelaba al hombre? O sea, ¿qué forma tenía de revelarse al hombre? claro, sí, ahí están esos conceptos que están buenos también, que es la revelación general de Dios. Bien, Dios se revela, o sea, sí. atención a esto porque ahora están surgiendo todas unas prácticas socioculturales en las iglesias
que yo no entiendo que estén justificadas. Dios se revela a través de la naturaleza, a través de la belleza, a través del orden, esto que los griegos los asombraba y que llamaban el cosmos, que veían un orden, veían una estructura, una racionalidad, una huella racional, como las huellas Diseño, digitales de un ser inteligente. Ahora llamamos diseño, exactamente. diseño Excelente, inteligente. porque está todo estructurado y todo habla, todo conversa y todo se entiende mutuamente. Mm, Si no, no habría nada, no existiría, de hecho, las condiciones mismas para habitar el planeta Tierra están prefiguradas, prepensadas, fueron planificadas de antemano, de lo contrario no habría vida. Y la ujú. alteración de una mínima variable en la Tierra haría absolutamente inhabitable el mundo. Así que claramente los griegos veían eso y eso los gatilló, eso los impulsó a desarrollar el pensamiento que se llamó después filosofía. Por el contrario, la filosofía moderna se basa en la duda y en el cuestionamiento. Es Mm. una actitud totalmente diferente. Pero básicamente esto, Dios se revela a través de la naturaleza. No hay que ir a la naturaleza para probar a Dios, sino que el hombre ya entendió en su fuero íntimo que hay un creador de todas las cosas. Ahora, en él va a estar cómo va a reaccionar ante esa comprensión que es absolutamente universal. Además también lo dice la Biblia, ¿no? Sí. Otra forma de revelarse Dios, aparte de la naturaleza, la Biblia nos menciona que en la conciencia nosotros tenemos como un sentido donde podemos también dialogar en eso de poder descubrir eh, que hay un ser superior, ¿sí? Esa sería otra forma de revelarse Dios ante el hombre. Esa es Eh, otra, claro, la voz de la conciencia la llaman secularmente, pero la percepción de que existe lo justo y lo injusto, lo bueno y lo malo, nos remite a una fuente que valida todo ese bien y toda esa bondad y que establece un o que criterio debe y un parámetro existir de la justicia. O que Claro, debe existir algo primero, algo que exista primero como para que después se desarrollen las cosas posteriores. También desde los filósofos se hablaba de el arjeo, el también, principio, y se buscaba claro, ese principio creador de lo posterior. Se sabía que toda causa tenía un sí, efecto y se tal cual. buscó este origen de las causas. Sí, Y otra manera de decir eso mismo está buenísima, que es lo contingente y lo necesario. El mundo es contingente, las cosas pueden ser de una manera o dejar de ser. Nosotros somos contingentes, hoy estamos, mañana no estamos. Dice la Biblia, somos como la flor que florece a la mañana y a la tarde se seca. Así es la vida del hombre, somos contingentes, pero por debajo de eso siempre el alma humana presupone algo que sostiene, ¿no? Lo necesario, lo que es y no puede ser de otra manera. Y ahí está justamente Dios. Son evidencias que Dios presenta de entrada al ser humano. O sea que mm, esto es algo a lo que el hombre tiene que responder y sin duda responde. mm. Otra cosa que por ahí mucho no se sabe y no se habla por ahí tan abiertamente, ¿no? Desde la psicología, cuando nace, se trata de estudiar la mentalidad humana, el concepto de los comportamientos y por qué uno se comporta como se Ujú, comporta, pero hay algo que la psicología, que no tiene la revelación de Dios, no entiende que ese sujeto tiene espíritu. Entonces, hoy ujú. por hoy se habla muchísimo, viste que está la búsqueda de la espiritualidad y está toda esta cosa, Sí, pero a pesar de que se habla, no se entiende bien que es una dimensión humana en donde realmente es la única dimensión con la cual uno podría tener una relación con Dios. Entonces es un ujú, espacio, es un lugar, una dimensión humana que no está tan desarrollada, tan descubierta, y obviamente el que no conoce a Dios no tiene la claridad como para expresarte ese tipo de relación, ¿no? Y de por qué, por eso decimos que es por fe, porque si racionalmente quisiéramos explicar un montón de cosas, no tendríamos esa posibilidad. Pero por la fe nosotros creemos que hay un Dios, aparte de la ujú, conciencia, aparte de la razón, aparte de la naturaleza, hay un ujú, área especial en nosotros que solamente se desarrolla en aquellas personas que espiritualmente empiezan a tener una relación con Dios, que es la fe, ¿sí? Por ujú. tanto, creen que Totalmente. existe Dios y por eso se acercan a Él. Bueno, pero entonces Dios, a pesar, o sea, más allá de que nos dejó la naturaleza, que nos revela su voluntad y también a rasgos de su persona, de su diseño, de su creatividad y de su bondad y de su soberanía, otra cosa que nos muestra a Dios con la conciencia, bueno, nos da la posibilidad de entender el libre albedrío, nos dio libre voluntad y un montón de situaciones, pero él buscaba otra forma más. ¿Qué es lo que quería comunicar Dios por medio de la palabra escrita que le fue tan urgente hacer ese tipo de escritura? Claro, el ser humano no hay que olvidarse que pese a todos los medios de comunicación de que dispone un Dios infinito y todopoderoso, el ser humano está caído. Los ojos nuestros están velados y no pueden ver a Dios,
y a menudo tenemos otras voces resonando que coexisten con la voz de la conciencia, y que a veces nos nublan la percepción de lo justo, de lo injusto, de lo correcto, de lo santo, de lo impuro. Entonces, Dios necesitó, entre comillas, Dios acudió a una forma inequívoca y conceptual, que es el lenguaje articulado y humano, y ahí es donde surge nuestra necesidad, una necesidad absolutamente humana y a la que no podemos renunciar en modo alguno, por más que se han hecho intentos por hacerlo, que es la de leer, acceder a la palabra escrita, una palabra verbalizada y articulada con lenguaje humano de parte de Dios, y eso es justamente lo que es la Biblia para nosotros. ¿Y qué es lo que Dios decidió escribir? Porque vos fíjate que, bueno, son un montón de mensajes, ¿no? Pero en el Antiguo Testamento, vamos a los libros que se empezaron a escribir, ¿qué es lo que Dios iba revelando ahí? Sí, en principio contó los orígenes, hay un Bien. relato fundacional de la relación entre Dios y el hombre, sucede algo que es la caída, y Dios empieza su camino de reconciliación con el género humano. Es todo un plan que se llama en teología la revelación progresiva de Dios. No es que Dios Bien. revela todas sus características y cualidades de una sola vez y para siempre, sino que es un camino, podemos decir, didáctico. Hay una pedagogía de Dios en acercarse al hombre de manera gradual. Y eso es la escritura justamente. Así que tenemos una narración y después empiezan a revelarse poco a poco los principios en los que se expresa el carácter de Dios y la manera como Él quiere que nos comportemos como buenos hijos suyos. Así que hay toda una preparación también para la venida de lo que Él iba a hacer finalmente para redimirnos y para quitar eso que nos separaba de Él, ese velo que nos distanciaba definitivamente de Él, que era el pecado de la humanidad, y lo hizo enviando a Jesucristo. Así que se va preparando Dios un pueblo, y sobre ese pueblo concentra Dios toda su actividad, podemos decir de alguna manera, pedagógica, ¿no? Como decíamos hoy. Y ese pueblo era justamente el pueblo depositario del pacto, de la relación, de la revelación, el que recibió la Biblia, del que salieron muchos de los profetas que tuvieron incluso que arriesgar sus vidas proclamando el mensaje de Dios a corazones que ya no querían saber nada con Dios. Bueno, ese pueblo era el pueblo hebreo y a él vino precisamente la persona de Jesús. ¿Por qué? Así que hay todo Porque, un proceso hasta llegar sí, ahí. hasta llegar a Jesús. ¿Por qué Dios elige un pueblo para manifestarse, ¿no? Ese lenguaje Sí. corresponde, o sea, dentro de las lenguas semíticas, elige el hebreo y elige un pueblo, ¿sí? Al cual escoge como para tener una relación. Y también esto de los profetas, que me expliques más el por Ujú. qué es necesario ese intermediario que le iba a comunicar al resto del pueblo. Sí, lo primero, porque los hebreos, ellos suelen hacer este tipo de meditaciones, que para mí son vanidosas, como que son más talentosos, tienen chispa. Lo he escuchado de boca de rabinos, por ejemplo, en televisión, que ellos tienen un algo que hizo que Dios posara sobre ellos sus ojos, cuando a mí la Biblia, en especial en Deuteronomio, me dice más de una vez que Dios puso sus ojos sobre ellos porque eran el más insignificante de los pueblos de la tierra. O sea que Dios intentó con esto dos mensajes inequívocos a la humanidad. Uno, Él es el soberano. Él determina cuál es su pueblo escogido. No eligió a los lindos, ni a los musculosos, ni a los creativos griegos, por ejemplo. No eligió a los más elocuentes, ni a los con más talento pragmático para mandar y obedecer, como los romanos. Eligió al más insignificante de los pueblos de la tierra, salido de un hombre que era un extranjero, sacado de un mundo idolátrico, como lo fue Abraham. Así que bueno, en primer lugar, Dios demostró soberanía. Y en otro lugar, Dios mandó un mensaje contundente a nuestras ideas humanas, humanísticas, donde queremos siempre poner en el centro de nuestras preocupaciones y admiraciones y veneraciones al ser humano. Él dijo, no, a mí no me interesan las personas como sean, sino que lo importante es lo que yo voy a hacer por intermedio de esas personas. Entonces, lo que queda en el centro y como protagonista siempre es Dios. Dios eligió al pueblo menos llamativo, al menos interesante y al que menos, entre comillas, tenía para darle al género humano, hablando en términos meramente humanos, Sí, más sí, allá sí. después de lo que Dios hizo a través de ellos. Mm. Bueno, y después el sentido de los profetas, ¿por qué, cómo es? ¿Para qué Ujú. necesitaba Dios los profetas? Sí, los profetas surgieron en un tiempo donde la escritura ya estaba hecha en su base legal, digamos. Dios ya había manifestado sus principios, había estructurado en el cuerpo de los sacerdotes levíticos, ¿no? Que eran toda una tribu especial de Israel dedicada exclusivamente a la cuestión del culto.
Entonces Dios empezó a desarrollar una relación institucionalizada, digamos así, con su pueblo. Y surgen también, por pedido del pueblo, mandatarios civiles que le dieron una columna vertebral estatal a Israel, que hasta ese momento era gobernado por jueces. Y en ese momento el pueblo, teniendo por un lado a los reyes, la autoridad civil, por el otro lado a los sacerdotes, empezaron a vivir una vida formal, una vida de cumplimiento solamente formal de la relación con Dios. Hacían sacrificios, iban al templo, cumplían con las festividades, pero su corazón se alejaba cada vez más y su moralidad se echaba a perder. Así que formalmente seguían siendo el pueblo de Dios, pero la verdad es que con sus actitudes y con su corazón, con su amor, con su devoción, estaban cada vez más lejos de Dios. Entonces surgen estos personajes que son llamados de trompeta, clarinadas proféticas de parte de Dios, diciéndole vuélvanse, reaccionen, que así la cosa no va a funcionar. Ellos lo que tenían que hacer entonces era el mismo mensaje que Dios ya había dejado por medio de ordenanzas, estatutos o lo que estuviera escrito en ese momento, él volver a repetírselo al pueblo para hacérselo acordar. Son como mensajes, También, sí, exacto. volver a decir, eran como portavoces de los mensajes de Dios, Sí. ¿sí? No eran mensajes propios, y habían momentos en donde les daba algún mensaje nuevo por medio de los profetas. Empieza a fortalecerse cada vez más algo que ya Moisés había anticipado, o sea, estaba, entre comillas, en la Biblia, en los escritos sagrados, que era esto, que iba a venir uno superior a Moisés, que iba a ser al que Dios iba a levantar, que sería como el hermano mayor de ellos, ¿no? El profeta lo llamaban. Pero a partir del mensaje de los profetas que se van levantando justamente, se fortalece la idea de un rey supremo, del mayor de los reyes que Dios va a levantar de la casa de la dinastía del rey David, al que se lo llama cada vez más el ungido, el rey, que esto en hebreo es el Mashiach, ¿no? El Mesías. Tenía que venir el Mesías para reinar, para acomodar, terminar de acomodar las cosas en Israel y hacer justicia contra los enemigos de su pueblo. Esto era básicamente lo que decían los profetas, y así textualmente lo esperaban también los hebreos, pero hay una función de ese Mesías que ellos no esperaban, pero que está en los profetas, y era que ese Mesías, ese rey, ese ungido levantado por Dios del medio de ellos, también debía en un momento dado ofrendar su vida por amor a ellos y para redimirlos de sus pecados. El mensaje que Jesús revela, ¿también tiene concordancia con todo lo escrito anteriormente sobre la persona de Dios? ¿O es otro Sí, mensaje? sí, es y no es, podemos decir, porque cumple a cabalidad con todo lo que la ley anticipaba que él tenía que ser, o sea que es perfecto y santo, de acuerdo a todos los esquemas legales que establecía el pacto que hizo Dios con los hebreos, que se expresa de manera, bueno, más gráfica, no todos lo sabemos, hemos visto, si no leímos la Biblia, por lo menos vimos películas sobre el asunto, ¿no? Los 10 mandamientos, el monte Sinaí, la columna de fuego, bueno, todas las revelaciones de Dios en el viejo pacto. Todo eso Jesús lo cumple a cabalidad, a la perfección, incluso hace sacrificios, se somete a este ritual del bautismo, siendo que él no tenía pecados de los cuales arrepentirse, cumple con absolutamente todo, pero él da un paso más y revela unos aspectos que los hebreos tenían un poquitito olvidados de Dios, como esto de la ley de la misericordia, del perdón y de la redención a través del perdón de pecados, algo que para la ley hebrea, digo, si te atenías a la letra meramente, parece más bien un código civil, ¿no? El que hace esto, que se le haga al otro, bueno, una cosa así de retribuciones y castigos permanentes. Pero Jesús viene a enseñar un camino nuevo y a enseñarnos que todos, absolutamente todos, estamos bajo pecado y que lo que necesitamos básicamente es perdonar y ser perdonados. Así que sí, es el mismo mensaje de los profetas, es el mensaje de la ley, pero él revela algo más, algo Claro, superior. en esto que vos decías de la revelación progresiva, o sea, Jesús, primeramente Dios habló por medio de los profetas y luego Ujú, habla por medio de Jesús, ¿sí? Los apóstoles exacto. son los encargados de escribir, ¿no? Todo lo que Jesús había enseñado, las enseñanzas, y las escriben en lo que es el Nuevo Testamento, ¿sí? De este Ujú. Nuevo Testamento que nosotros tenemos en la Biblia, estos otros libros que están acá atrás, la pregunta mía Sí. es, ¿está cerrada la Biblia o se puede seguir agregando nuevas revelaciones de Dios? Yo te la saco, pues Claro, yo ya la sé, pero te sí, la saco. claro, sí, no, no, pero está Me bien hago la la que... pregunta para abrir el juego, por supuesto. La Biblia está cerrada como revelación de la voluntad y del carácter de Dios, digamos. No va a haber nuevas revelaciones que estén en el nivel de autoridad que tiene para nosotros la Biblia.
justamente va desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Es clarísimo, y cómo además se cierran un montón de cabos que quedan abiertos desde que el hombre cae en los primeros capítulos del libro de Génesis. Así que queda clarísimo que con las últimas palabras del Apocalipsis se cierra la revelación en el nivel en el que tenemos la Biblia, ¿no? Por supuesto. Esto no quiere decir que no haya revelaciones particulares que Dios le pueda hacer a una persona sobre aspectos que concernirán a nuestro futuro como iglesia, o incluso como personas. Esto sigue siendo posible, pero eso no va a entrar en la Biblia. Eso te quería decir. Pero no van a, no, o sea, esta Biblia entonces terminó, sí, como está. Así como está, ya está Es como está, terminada de es el escribir, está canon, completa. el canon, la vara, ese canon, esa medida en griego, ¿no? Canon quiere decir eso. Los 66 libros que están, esos son, no va a haber ninguno más. Entonces avisale a un par de personas. Sí, no, yo vi una señora que Porque, reinterpretó el Apocalipsis como un libro de poder, dijo. y también Y hay abrió el canon una, de nuevo, abrió el canon de nuevo. hay toda una, nosotros no lo llamamos, vamos a decirle religión, ¿sí? Hay toda una Sí. religión que se basa en un nuevo evangelio revelado, ¿sí? Como que hay una nueva, un evangelio nuevo que se agrega a esta Biblia. Ese nuevo evangelio revelado que se le dio a Smith, Mm. por eso te digo, o sea, todo ese nuevo Ah, ja, de ja, los ja, sí, mormones. sí, sí. O Sí, sea, sí, sí. Claro, pero ellos abren la revelación y lo hacen con una triquiñuela que es sumamente curiosa, que es el testimonio del Espíritu. Te dicen, vos decís que es solo la Biblia, ¿por qué no orás? Entonces, si te entra alguna dudita de que sea solo la Biblia, ellos dicen, ya está, listo, Dios te habló, es que hay otra cosa, hay otra revelación, y he aquí el libro del Mormón. O sea, es un argumento que además no prueba nada, porque, digamos, pero esa es una triquiñuela que la usan mucho cuando entran en contacto en especial con gente que ya viene, entre comillas, del palo, que ya son un poco de la fe cristiana, y le quieren abrir la cabeza, entre comillas, hacia esa nueva revelación que ellos reconocen, entre pero si la comillas. Biblia en Apocalipsis dice que aquella persona que le agregue o que le quite partes va a ser maldito de Dios, o sea, uno no podría, no Queda podría fuera, agregar. no participa del árbol de la vida, ya queda Claro, totalmente excluido de la salvación de Dios, alguien que hace algo así. Pero bueno, hay intereses, hay gente que no tiene temor de Dios, como este señor Joseph Smith, que fue el que formuló toda esta clase de argumentaciones. Además sabemos, bueno, no sé si lo dijimos alguna vez, pero Joseph Smith era miembro de la sociedad masónica, era masónica. masón, era masón. Era masón. Lo Ellos sé reconocen que la yo, no sé masonería si es lo, la fundación. si lo habíamos Sí, dicho. sí. Pero después también hay otros, por ejemplo, los testigos de Jehová han quitado partes que les parecía que no correspondían, han manipulado, han cambiado situaciones Wow. y han Sí, sí, sí. presentado una versión de la Biblia, la nueva, ¿cómo se llama? Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Lo Bueno, bueno que tiene es que no se llama Biblia. Ya arrancamos bien, digamos. bien. Y otra cosa buena que tuvieron durante décadas es que el lomo de esas Biblias era verde. Ahora aquí que en los años 90 cambiaron de estrategia y usan Biblias de lomo negro. No te extrañe que el día de mañana se llamen Santa Biblia y lo de Y ya traducción está. del Nuevo Mundo pase a subtítulo. Bien, Porque la idea es confundir ahora. bien. Por eso te digo, porque ahí sí, ahí yo veo varios cambios sustantivos que lo que hacen es Mm. eliminar a la persona de Jesús como si fuera Dios, o sea, le quitan la divinidad a Jesús y en todas las partes en donde se le rendía adoración en el Nuevo Testamento, ellos también la manipulan, la cambian como para no darle ese estatuto de Dios a Jesucristo. Esa es una de las cosas, Sí, bueno, sí, y sí. obviamente al Espíritu Santo nada de Sí, nada, el o sea, Espíritu Santo pasa a minúscula y le suprimen el artículo. El artículo en castellano da majestad. Entonces dice, os bautizará con el Espíritu Santo, dicen nuestras versiones y dicen los textos originales, y ellos dicen, os bautizará con Espíritu Santo. Entonces pasa a instrumentalizarse el Espíritu Santo. Deja de ser la tercera persona divina, deja de ser Dios mismo bajando para infundir a los hombres y pasa a transformarse en un instrumento, en una cosa, en una fuerza, como dicen ellos, una energía. Pero lo hacen sutilmente, con signos ortográficos, cambios de lugares en las comas, introducción, o ponen o sacan artículos según crean más conveniente. Por ejemplo, cuando dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, lo dice el texto griego original, para gloria de Dios Padre, y lo dice el texto original así, ellos dicen que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, suprimieron el artículo, para gloria de Dios, coma, el Padre. Ahí le dan un relieve diferente y un estatus diferente
al Padre, que es exactamente lo contrario a lo que ese fragmento de la Biblia quería comunicar, que Jesucristo tiene el mismo estatus del Padre, por decisión también del Padre. Una de las cosas que a mí, como cristiana, me llamaba la atención, viste que cuando nosotros hacemos un estudio más profundo en los institutos, en la iglesia, nos hacen estudiar una materia griego, como para saber de cómo la escritura fue traducida, ¿sí?, desde ese texto. Pero, por ejemplo, no se enseña nada sobre el hebreo, que es la lengua donde fue escrita primariamente. Entonces, en ese sentido, después del hebreo se traduce al griego, y del griego a los diferentes idiomas, ¿no? Pero a mí me llama eso la atención, qué poco se estudia el texto original, el texto escrito en su idioma original. De hecho, nosotros sabemos, y por historiadores, se sabe que el texto de Mateo estaba escrito en hebreo, en el original. Sí, hay una teoría, no estoy tan seguro, porque la teoría que rumbea para ese lado tiende a darle más relieve a la versión siríaca, al manuscrito siríaco, que supuestamente habría tenido ante sus ojos un original arameo del Evangelio de Mateo. Pero eso es una versión, digamos. Y hay sutilísimas diferencias entre el texto siríaco de Mateo, especialmente, que es el que está en discusión, pero dicen y el que nos llegó a en nosotros hebreo. desde el griego. No, dice, el original fue escrito en hebreo, pero dicen que las Claro, porque traducciones, como Mateo no Leví, sabían, Mateo el Levita, exacto, puede ¿entendés? ser. De O hecho sea, dice está entre las posibilidades. que Pablo en esa época también hablaba en hebreo, ¿sí? Y que en los hebreos se las escribió en su idioma, la carta a los hebreos se la escribió en su idioma, ¿sí? Eso tengo entendido yo por lo que yo investigué. Sí, lo que pasa es que es un tema muy polémico porque, o sea, vos fíjate cómo entra lo ideológico y lo teológico a hilar fino en cuanto a estas cuestiones. Porque te voy a decir un caso, viste que Jesús dice, tú eres Petros y sobre esta Petra edificaré mi iglesia. Las dos palabras en griego son distintas. Petros es de primera declinación, Petra al revés. Petros es de segunda declinación, Petra es de primera declinación. Es un femenino, son dos palabras diferentes. Supuestamente son piedras de diferente tamaño, así que Petros sería pequeñita y Petras una gran piedra, una Petra. No, la confesión, la profesión de fe que hace de que Jesús es el Mesías enviado por Dios. Eso es porque nosotros tenemos los evangelios en griego, que permite esa diferenciación. Ahora bien, el argumento que usan los romanos es que en el original Jesús usó solo la palabra cefas, así que Jesucristo habría edificado su iglesia sobre la persona del apóstol Pedro. No, pero Digo que así hay como un tenés, montón no, de pero es argumentos tendencioso. teológicos. Pero es Sí, claro, tendencioso, ¿por qué? Porque así toda como vos interpretación. Sí. escuchaste eso, yo escuché, por ejemplo, ¿viste cuando estaba escrito sobre la cruz en 3 idiomas? Estaba Claro. escrito que aquí ya es el rey de los Sí. judíos. Bueno, Sí, estaba escrito Jesus en hebreo Nazarenus también. Rex Judaeorum. Bien. INRI. Dicen que en el original hebreo, las iniciales de esa frase, o sea, como no, viste que son consonantes, se podía Sí. leer también Jehová, las iniciales de Dios. Dice que por eso los Bueno. fariseos, eso es una perlita, dice que está, que vos lo podés Sí. buscar, que los fariseos se enfurecieron. ¿Por qué? Y Bueno. querían que le saquen, ¿por qué? Porque ellos interpretaban que ese era el nombre de Dios. Por eso justo quedó escrito en hebreo que aquí, claro, que estaba muerto Jehová, el mismo Dios. Por Mirá eso vos. es importante también, yo creo que, Sí, esa sí que no la tenía. bien, por eso te digo, yo Sí, voy a esa no la estudiar tenía. hebreo. Y bueno, fueron entrando un montón de cuestiones, raíces paganas a lo que es el cristianismo. Para poder sacarse de encima esas cosas, yo creo que lo más importante es volver al original, volver a lo que se estaba hablando, a lo que Dios quería comunicar en ese momento. Entonces, antes de que se hubiera paganizado el cristianismo, por eso volver a la fuente. Podemos hablar un poco del tema de inspiración, ¿sí? Sí, eso está muy bueno porque justamente como somos gente de fe, no somos modernos, no estamos edulcorados ni liberalizados, decimos que la Biblia está inspirada plenariamente. Todo el contenido de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, que además hay un consenso absoluto en cuanto a la cuestión de la transmisión y los manuscritos, después si querés nos metemos en eso, pero digamos, reconocemos que eso está inspirado por Dios. ¿Qué quiere decir inspiración? Eso. Que Dios afectó, digamos, influyó, pero no manipuló
a los escritores, a los que redactaron, a los que fueron los, no digo los amanuenses, porque tampoco es así, sino que personas pusieron sus emociones, sus ideas, sus impulsos, sus pensamientos, pero influidos sobrenaturalmente por Dios para dirigirnos a nosotros, a vos y a mí, un mensaje de parte de Dios. Mm. Eso es la inspiración. Así que no hay historia que sea falsa, no hay Eso te iba a decir. mandamiento que haya caducado en su validez, todo es de parte de Dios. Porque mucha No gente sé, dice, claro, ah, pero la Biblia fue escrito por hombres, o sea que puede tener errores sí, humanos. Eso claro, dicen pero las personas. al creer en la inspiración sostenemos que el autor es Dios. Por El tanto, los escritor errores humano, humanos, fáctico, es una cosa, claro. los No errores hay errores humanos, humanos en la Biblia. O bien. sea que el apóstol Pablo dejaba toda su falibilidad antes de arrancar a escribir los textos que nos llegaron de sus cartas. Ujú. ¿Era falible? Sí, porque era humano. Salomón era falible y terrible. Constan en la Biblia todos los errores y fallos que tuvo Salomón en su vida privada o en la administración de su casa. Pero a la hora de sentarse a escribir los proverbios, Eclesiastés, era 100% creíble y hablaba de parte de Dios y nos sigue hablando hasta el día de hoy. Bien, eso es importante también, porque puede llegar a ser que Dios inspire mayores escrituras que las que están acá, por lo que habíamos hablado antes, ¿no? El tema hay gente que dice, esto también me lo dijo el Espíritu Santo y lo escribí, Sí, es se parte de la puede decir. Biblia. No, claro, ahí está la diferencia. Claro, La meta ahí de la Biblia. lo primero venía, sí, sí, todo bien, tranqui, claro, ok. Cuando Ah, dije, no, lo para meto en eso la no, Biblia. eso. Claro, no, ahí no, ese es territorio sagrado. Bien, Exactamente, sí, por ejemplo, yo siempre le digo a mis amigos, lean la visión de David Wilkerson, son revelaciones de Dios sobre, es como un zoom in, como una ampliación de panorama de muchas cosas que conocemos por las profecías que están en la Biblia. claro, Ahora bien, la autoridad para tu vida va a ser lo que está en la Biblia, no es que vas a claro, estar por la vida con la visión de David Wilkerson a ver si se cumple todo lo que él dice. claro. O sea, Hay es solo una, una hay una, ilustración, hay digamos. una profeta que se hizo famosa porque ella sentía de parte de Dios esa inspiración como para escribir un montón de mensajes, Elena White, Ujú. y Oh, de esa persona se hizo libros que tienen una autoridad enorme y hasta a sí, veces contradiciendo la Biblia misma. Y sí, claro, y ahí hubo como una interpretación también de los escritos, porque también lo que te dicen es, bueno, en realidad yo estoy interpretando la Biblia de otra forma. Vos la interpretás de tu manera, yo la interpreto. Entonces ahí meten por ahí estas otras cuestiones. El tema de ujú. la interpretación ahora, porque inspiración nosotros Claro, sabemos que porque viene sí, por ahí, el sí. Espíritu Santo te puede inspirar, ¿sí? Te puede decir cosas que solamente a vos te las dice. Está Te bien, puede revelar cosas, no en el nivel Biblia, pero sí, te puede revelar cosas. claro, pero no tiene por qué estar metido en esto que ya está la revelación completa. Esto es una parte de la revelación completa escrita. Otra cosa es la revelación que Dios puede seguir haciendo en tu vida, progresiva hasta el día que te mueras. Y otra También, cosa sí, es la interpretación. Suponer que sí, tal cual. hay la Biblia, ¿no? La agarro yo por primera vez y Sí, entiendo algunas cosas y otras no las estoy entendiendo. ¿Puede ser que yo claro. pueda entender la Biblia sola, sin que nadie me la explique? Sola, ¿eh? Sería un caso sumamente singular, ¿no? Pero Oh, claro, soy una lo que pasa es que iluminada. como cristianos, sí, como cristianos tenemos la ventaja de que tenemos al autor junto a nosotros todos los días. Bien, Entonces no estamos solos en esa tarea de interpretar la Biblia, pero además no solo está Dios con nosotros, sino que tenemos a otros hermanos que ya están dentro del camino y que han aprendido a sujetar y a disciplinar sus personas y sus mentes en orden a hacerse de esos conceptos y de esos contenidos, para usar una palabra pedagógica, que Dios nos quiere transmitir. Entonces es muy bueno poder asociarnos con gente que ya conoce, que nos van a orientar, porque ellos ya están más avanzados en ese camino. Es una cuestión tan sencilla como esa. y la interpretación de ese texto que dice que la escritura no es de interpretación privada, ¿cómo lo... Ahí está. Sí, sí, sí. No, porque está buenísimo, porque siempre nos topamos con eso cuando hablamos con un católico. No, usted, cada uno interpreta la Biblia como se le ocurre, nos dicen. Y la verdad es que Lutero usó esto como una especie de consigna para, como una catapulta para tirar abajo toda la escolástica y toda esta cuestión de no, yo no interpreto nada, me lo interpretaron los padres, la patrística, la filosofía medieval, el doctor, no sé, Tomás de Aquino. Bueno, todos ellos me fueron diciendo qué es lo que yo debo entender, yo no tengo que interpretar nada. Ahora bien, yo sí tengo que interpretar.
pero esa interpretación no tiene que ser privada, tiene que ser sujeta a lo que dice todo el resto de la Escritura, y tiene que ser sujeta al Espíritu Santo, y tiene que también estar acompañada por los hermanos que, como te decimos, ya están avanzados en esto y nos pueden orientar. Siempre un hermano nos puede orientar en cuanto a interpretar la Escritura. Porque lo que pasa es que como el mensaje consta de varios libros, y Dios no tiene contradicciones adentro de este libro, entonces hasta que nosotros entendemos el sentido de cada parte y le damos el sentido a cada parte, puede llevar un montón de años, ¿sí? Por Sí, eso, total. o sea, a nivel personal, uno tiene que pasar por un estado de crecimiento y de conocimiento de la palabra de Dios que está escrita, como para tener algún tipo de interpretación. Por eso Sí, nosotros es una recurrimos. organicidad, claro, es orgánica la Biblia, no son partes aisladas, no es un mensaje matemático, digamos, justamente al ser complejo el objeto del que habla de Dios, habla del ser humano, habla de la caída, habla de nuestra naturaleza, de lo que hay que hacer para mejorar, de la gracia, del regalo de la salvación mediante la fe en Cristo, habla de un montón de cosas, habla de eventos pasados, presentes y futuros, así que mira todo el desafío que hay en cuanto a interpretar un texto cuyo objeto es así de complejo. Y que O también, sea, sería un digamos, claro, facilismo interpretar, o sea, sería un facilismo pensar que yo puedo leer la Biblia sola e interpretarla. Sería un facilismo. claro. ¿Por qué? Porque Sí, pensaría que esto no es verdad, es claro. intelectual nomás, que yo podría estudiármelo de memoria, Sí, saberlo y comprenderlo sin necesidad de ningún tipo de otra ayuda. Cuando sí, en es una realidad, sobresimplificación, porque ni el Quijote lo puedo leer solo. Tengo que ir a un diccionario, tengo que averiguar qué quiere decir duelos y quebrantos, qué es salpicón, o sea, por qué, te bueno, tenés claro, que ir a la ya parte no del estoy solo, claro. contexto histórico, te tenés que ir al contexto cultural, te tenés que ir al idioma que fue escrito, tenés que ir a las traducciones que Ujú, fueron hechas, o sea, todo eso lo que fue haciendo la iglesia fue sistematizando una didáctica, ¿no? Una pedagogía de ujú. lo que sería el mensaje bíblico, y entre eso también hay un montón de como decíamos el otro día, un montón de teorías, conjeturas que nosotros hacemos. Sí, o esos conceptos como los que usamos hoy, inspiración, revelación, iluminación. La iluminación es cuando lográs entender lo que Dios quiso decirte. Sería como el reverso de la moneda de la inspiración. Dios La inspira, comprensión. el ser humano lee e interpreta lo que Dios le quiso decir adecuadamente, de manera sobrenatural, asesorado, digamos así, por el Espíritu Mm. Santo, que es el mismo que hizo que las escrituras llegaran a nosotros. Una de las cosas que la Biblia habla sobre lo que está escrito es es el testimonio. El testimonio, la Ujú. palabra testimonio, como que Dios tenía que tener un testimonio escrito, ¿no? De lo que él era, de lo que él iba a hacer. O sea, era necesario que esté escrito porque Dios quería que cumpla la función de un testimonio. ¿Nos puedes explicar un Exactamente. poco? Claro, y se habla, ¿no? Del Amplificámelo. Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, son como son Claro, modos, eso. son documentos, digamos así, donde Dios expresa su voluntad, su deseo, su parecer, su eh, examen, su diagnosis sobre nuestra situación personal y los remedios que Él nos prescribe, digamos. Él necesitaba esos documentos y nosotros los necesitamos, porque el ser humano es muy proclive a Olvidar. salirse, a olvidar, a salirse de lo establecido por Dios, a interpolar, ¿no? Esta cuestión, este vicio textual de meter dentro de lo que Dios quiso decir lo que yo entiendo que Él debería haber dicho, a diferencia de lo que efectivamente dejó dicho. Entonces, que haya un documento escrito es para nosotros ese soporte físico, ¿no? Ese Mm. soporte inamovible, ese soporte que no lo podés alterar así como así, porque va a haber otros soportes que van a contradecir esa intervención tuya, y a la larga se va a terminar perdiendo, que fue lo que Dios apostó a hacer dejándonos la Biblia en formato escrito. Digo porque está la otra versión del cristianismo que tiene Biblia y tradición, ¿no? Dicen la Biblia más la tradición viviente. Ellos interpretan que lo que se mueve y actúa y se relaciona con nosotros es la tradición, en tanto que la Biblia es como si fuera un mero documento. Mm. Ahora, Dios necesitaba justamente, digo, necesitaba en el sentido figurado, no estamos Dios se hablando apoyó metafóricamente. en el Claro, Dios testimonio escrito. utilizó un testimonio escrito, nosotros lo necesitamos porque somos muy proclives a querer alterar lo que Dios nos quiere decir. Estás hablando del testimonio escrito, y una de las cosas que es fundamental es todo el tema de los testigos, ¿sí?
¿Por qué? Porque se basaban en los hechos que los testigos oculares habían presenciado y que después esto quedaba en la Biblia registrado para nosotros, ¿sí? Por eso se habla de muchas cosas como testimonio, testigo. De hecho, también Jesucristo cuando hace las cosas, las hace ante testigos oculares, que son después los encargados de bajar las enseñanzas de Jesús y las cosas que Jesús hizo. Así que en ese caso es como que tiene esta cosa como de un juicio y tiene un montón de personajes, causa, testigo, testimonio. De esta forma habla Sí. Dios. Sí, eso lo hace, digamos, Dios no necesitaría hacer eso, entre comillas, porque meramente apelar a la fe y listo, digamos que nos arreglemos, pero hubo una gran cantidad de personas que quedaron, por ejemplo, involucradas en el acto central de todas las escrituras bíblicas, que es cuando Jesús atraviesa ese proceso llamado la pasión, ¿no? Padeciendo por nuestros pecados, muriendo, siendo injustamente condenado, por unos sinvergüenzas además, ¿no? Porque la Biblia te los pinta de cuerpo entero, que eran unos impresentables, pero al tercer día se levanta de su tumba y se muestra ante mujeres primero, los apóstoles después y unas 500 personas reunidas junto con los apóstoles por último. Así que, digamos, es todo un momento donde Dios le interesó específicamente dejarnos a todas esas personas como testigos, como gente que presenció lo que había sido justamente esa ofrenda de amor tan grande por amor a nosotros. Pero bueno, ese es un argumento muy interesante que surge también de cara a lo que Jesús representa para nosotros, porque nadie que no sea el Hijo de Dios puede levantarse de entre los muertos después de haber sido crucificado, atravesado con una lanza y todo el proceso de tortura que implicaba la crucifixión. Así que, digamos, hay como varios nodos argumentativos, varias cosas que se prueban al mismo tiempo en el acto de la resurrección, y todo esto además a través de testigos que para el sistema judicial antiguo, y más para un sistema judicial como el hebreo, testigos que no valían, como eran las palabras de una mujer. ¿Por qué? Si esto fue una versión fraguada, si fue una narración, como ahora dicen, ¿no? Es un relato, como una forma de virtualizar, decir esto no sabemos si pasó o no, armaron un relato. ¿Por qué en ese relato aparecen justamente presentadas como las primeras testigos mujeres? Es fundamental para lo que tiene que ver con nuestra creencia, que Jesucristo es la única persona que pudo, ¿sí? Porque no está al mismo nivel de un profeta, porque él decía cosas de parte de Dios, sí, era un profeta, pero él es el único que pudo pronosticar su muerte. O sea, no hay ninguna persona en el mundo que pueda saber que iba a morir. Por más que puede pronosticar futuro, lo que sea, no te puede decir qué día se va a morir. Bueno, y Jesucristo dijo, pronosticó su muerte, la profetizó, cómo iba a ser su muerte, de qué forma iba a morir, quiénes lo iban, o sea, como todo profetizó. Y eso no solamente lo decía él, sino que a la luz de las escrituras habían un montón de cosas que se cumplieron también. O sea, nadie puede predecir su muerte a tal punto. Así que eso es impresionante también. Pero es como todos, ¿viste? A Pablo, que era judío, a él lo sorprendió. Cuando vio todo esto, decía, él pensaba que era toda una mentira, todo un, pensaba que todos los cristianos eran judíos que se habían vuelto locos, que de pronto estaban creyendo en Jesucristo, y Pablo fue uno de los perseguidores de aquellos que eran los cristianos, ¿sí? Hasta que, bueno, tuvo que ser testigo al mismo de Cristo. O sea, qué importancia Dios a veces en esto de la relación personal que hace con vos, que de decir, bueno, si es necesario, yo me presento de alguna forma, o sea, me hago presente en tu vida como para que puedas entender que realmente existo. Hasta ese punto llega Dios. Pero es impresionante cómo el tema del testigo, a partir de ahí la vida de Pablo cambia totalmente. En el tiempo fundacional específicamente, Dios decidió dejar esos testimonios, pero como lo dijo Jesús a Tomás Dídimo a nuestra época, que a veces por mera irreverencia dice, y que Dios existe, que se muestre, lo quiero ver, como decía el también irreverente hebreo, por cierto, Carlos Marx, si Dios existiera debería tener un cerebro. Dios dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nuestra generación probablemente no vea pruebas masivamente, pero Dios, entre comillas, no necesita presentarnos evidencia de nada. Pero en los primeros tiempos, sobre todo, especialmente a los discípulos y a Tomás Dídimo en ese caso,
Dios les presentó sus evidencias, y hay algunos casos, se cuentan en Medio Oriente, donde Jesús en sueños se le aparece a la gente, porque ahí no hay quien los evangelice, no hay quien los instruya en la palabra, y están formados de acuerdo al paradigma islámico, que ya sabemos cómo es, ¿no? Jesús como personaje de segunda categoría, y muy en primera plana el profeta, Mahoma. Así que bueno, en ese contexto puede ser que Dios acuda a algún tipo de testimonio como el que tuvo que presenciar también él, porque tuvo que atravesar ese proceso el apóstol Pablo, pero digamos, no es algo que Dios necesite, pero es algo que a veces Dios accede en su misericordia a brindárnoslo, sobre todo Mm. cuando ve la buena voluntad de creer. Otro caso que está en la Biblia podría ser el de Gedeón. Dios le mostró algunos testimonios visibles para que él entendiera que era de parte de Dios el llamado. Sí, igualmente la Biblia dice que nosotros somos testigos de Cristo. Ese es un versículo que me encanta, porque si bien también somos testigos de Jehová, somos testigos de lo que Dios hizo en el Antiguo Testamento, testigos porque yo creo por fe todo lo que dice la Biblia, y los que dejaron acá su testimonio, a esos testigos yo les creo, ¿sí? No Entonces, podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. bueno, pero Así que hoy nosotros somos hemos visto testigos la obra de también. Dios, Eso también. te iba a decir. En ese Y sentido, conocemos a Dios a través de la Escritura. Otra cosa que somos privilegiados en relación a muchos personajes del Antiguo Testamento es que tenemos los 66 libros de la Biblia envasados y al alcance de la mano, cosa que ellos no podían tener por una cuestión hasta de tecnologías y de transmisión de la información que todavía no estaba disponible. exactamente, nosotros al tener como el diseño de Dios era que esté escrito, que su palabra esté escrita. Nosotros la tenemos escrita en su totalidad, ya completa. Y tenemos el Espíritu Santo para irnos revelando, irnos iluminando el entendimiento para ir entendiendo las Escrituras. Y tenemos la iglesia como lugares donde ellos te van interpretando, te van ayudando a la interpretación correcta basada en que no se haya contradicciones internas en ninguno de los mensajes, porque Dios no tiene contradicción. Si hay alguna contradicción es porque el humano ahí metió la pata. Sí, Pero tal cual. es hermoso como esto de ser testigos está vivo el tema. Dios, si bien no necesita dar evidencias, que eso estoy re de acuerdo, como no necesita dar evidencias y tendría que ser todo por fe. Sin embargo, él tiene algunas apoyaturas como esto, o como la Biblia, o esta de la necesidad de dejar atestiguar a tu vida personal, hacerte presente de alguna forma como para que vos tengas esa convicción de tener Sí, total. de tener, no sé, un encuentro de parte de Dios tan fuerte como para que uno diga, yo soy testigo de lo que Dios hace, soy testigo, y es más, te dice, yo, bueno, yo también, yo lo conozco a Dios, o sea, eso nadie me lo puede arrebatar. Por ahí que Claro. vengan y me puedan criticar todo lo que está acá escrito, y me puedan querer rebatir, pero lo que no van a poder nunca cambiar es la experiencia que yo tuve de testigo de Cristo. Así que eso que también como parte de las formas en las que Dios se revela. En otros tiempos Sí, Dios, tal cual. dice la Biblia, nos habló por medio de profetas. Hoy nos habla por medio del Hijo. O sea, todo el resto de lo que Dios quería decirnos, comunicarnos, ya lo dijo a través de su Hijo Jesucristo. Pero al mismo tiempo de una relación personal nos sigue revelando su persona, nos sigue dando la oportunidad de Tal conocerlo. cual. Y sería como, me estaba acordando del tránsito de Job, que había oído de Dios, al Job que había visto y había conocido a Dios. Es ese tránsito que nadie nos puede negar. Nos van a discutir las iglesias, nos van a discutir aspectos del ceremonial, de la doctrina, no les van a gustar, es obvio, al corazón humano no le gustan algunos preceptos divinos, pero lo que sí no van a poder negar es que somos cartas escritas por la mano de Dios, que hablan de Dios, que glorifican a Dios. Eso también es un aspecto de ser testigo y de dar testimonio que va impreso en nosotros. Nosotros tenemos las huellas digitales del Espíritu Santo y de la regeneración que solamente puede dar Dios. Y en eso también nosotros somos un testimonio de Dios, un testimonio con Vivo. patitas, un testimonio ambulante, exactamente, sí. Sí. Por eso también Jesucristo decía que vayamos y testifiquemos. O sea, nosotros no solamente tenemos que evangelizar dando la buena noticia, ¿no? Esto de evangelizar, ¿qué es? Es predicar la palabra de Dios, o sea, hablar de lo que dice la Biblia, y también dar testimonio de lo que Dios hace hoy en nuestras vidas. O sea, eso es ser testigos. Y Jesús quería que nuestro testimonio vaya a las naciones también. Si Claro. tuviéramos que decir cuál es el mensaje central a través de toda la Biblia. ¿Hay un solo mensaje? Hay varios mensajes, pero ¿hay algún mensaje central? El mensaje centralísimo de las Escrituras es Jesús, es Cristo.
Cristo es el centro, Cristo es el inspirador, Cristo es el espíritu de los profetas. Así que toda la Escritura se centra en la persona y en la obra de redención obrada a través de Jesucristo. Así que ese es el mensaje. Si tengo que decir cuál es un mensaje central en la Escritura, sin ningún lugar a dudas, desde Génesis hasta Apocalipsis, es revelación de Jesucristo, de la persona de Jesucristo y de su obra a través de nosotros. Dios a veces hace eso, la revelación, por ahí es en el momento, pero la interpretación puede tardar mucho más tiempo, ¿no? Por ejemplo, Sí. cosas que estaban escritas para que fueran entendidas hoy, estuvieron veladas o selladas durante un montón de tiempo, pero se las reveló Sí. a, no sé, suponer Daniel o alguno de los profetas de por allá, Claro, ¿no? pero de hecho esto es hermoso, ¿no? Porque Sí, es único. tiene que ver con cómo Dios, por ejemplo, usa a instrumentos como Daniel que se quedan perplejos así, como si fuera ¿Cómo va a Mr. ser Bean, esto? diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué Vos quiere decir? escribilo. Daniel, vos escribí, quédate tranqui, que esto es para allá, es para largos años. Y allá van a entender, pero vos no vas a entender, ahora te va a tocar irte con Dios y te vas a levantar, vas a resucitar en el tiempo final, pero falta. Así que no te preocupes por este mensaje que meramente te es confiado a vos como un depositario que solo tenés que hacer de amanuense. En algún caso, Dios hizo que los humanos fueran amanuenses, en el caso de las profecías, ¿no? Escribí Claro, tal ellos cosa. escribían y no sabían la interpretación, o sea, tenían Exacto. la revelación, pero no tenían la interpretación. Y eso también es algo que es también maravilloso y demuestra, ¿no? Lo sobrenatural, lo espiritual que hay por detrás de un libro que parece tan común, cuando en realidad hace un montón de años fue escrito lo que está pasando hoy. Y de formas que, como decíamos, que por medios naturales Dios cumple sus diseños sobrenaturales, pero es impresionante. Esto es no tengo Sí, palabras, me quedo es sin Dios. palabras. ¿Cómo te lo Pero explico? es Le digo a la así, gente, lee la claro. Biblia. Pero, por ejemplo, un argumento muy común. ¿Cómo puede ser que durante 1500 años la iglesia no haya creído en el rapto de la pretribulación y ahora sí? Es muy sencillo. Hay otras cosas que la iglesia no entendió durante mucho tiempo de la profecía y ahora quedan mucho más claras. ¿Qué características va a tener ese imperio del tiempo final? No se podía entender esto en la Edad Media, lo entendemos ahora. ¿Cómo iba a ser un sistema que iba a reemplazar al uso de papel moneda? Lo entendemos ahora, pero no lo entendía Juan en Patmos escribiendo el texto de la revelación. Sí, un vehículo simbólico para atravesar milenios, eso también en muchas partes y en muchos fragmentos es la Biblia. Vestido en forma de símbolo, pero ese símbolo obra a lo largo del tiempo y cuando llega a sus destinatarios, nosotros, probablemente protagonistas de las profecías, podemos desencriptar ese mensaje en forma de imágenes y metáforas y de símbolos que aparecen en la Biblia. Vos hasta el final del proceso, por ejemplo, no vas a entender por qué pasan ciertas cosas. Eso solamente lo vas a ver Dios hasta que llegues al final del proceso y entiendas. Pero en el medio te toca creer que Dios está en control. Por ejemplo. Exactamente. Esto también es parte de conocer a Dios. Cuando uno se da cuenta de que Dios es soberano y uno tiene que dejarse llevar y dejarse guiar por Dios en un montón de cosas, uno ya no se mete en las cosas que no le corresponde, como que sabe de qué cosas Exactamente. se ocupa Dios y de qué Sí, cosas sí, me sí. tengo que ocupar yo. Exacto, las jurisdicciones quedan bien delimitadas, muy bueno. ¿Me podrías hacer un resumen de las versiones escritas? ¿Un resumencito? Sí, lo que tenemos nosotros en nuestra casa, seguramente lo tenés vos que estás del otro lado, o meramente si abrís en internet, porque ahora está esta gloriosa oportunidad que tenemos de decir, voy a Bible Hub, y me meto y tengo 50 versiones en diferentes idiomas. Puedo ver incluso algunas transcripciones de lo que dice la mayoría de los manuscritos. Todo eso es un precipitado, es un resultado final y es una traducción en la mayor parte de los casos. Así que bueno, hay que tener en cuenta eso. La Biblia, en cuanto a la tranquilidad de la confiabilidad de lo que tenemos nosotros en nuestras casas, hay que decir que no existe en toda la historia humana un libro que esté documentado por una cantidad de fuentes, o sea, de manuscritos históricos tan enorme, tan ingente, te podemos decir, como la que respalda los textos bíblicos. Hay algo así como 6.000 textos que respaldan el Nuevo Testamento, cerca de 1.000 del Antiguo Testamento, así que está clarísimo, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo, el Nuevo Testamento en griego, pero hay una enorme cantidad de manuscritos, algunos datan incluso de una generación nada más después de la escritura de los evangelios. Por ejemplo, hay un texto del
Evangelio de Juan, que data del año 100 aproximadamente. Entonces, estamos hablando de incluso la distancia temporal entre el texto autógrafo, el texto original, escrito por el evangelista. En este caso, hay una distancia de muy pocos años hasta que se encuentra este primer fragmento datado más o menos por esas fechas. Así que Porque la confiabilidad es inmensa, es muchas muy personas te grande. dicen que Jesús como hombre histórico no existió. Sí, Y una de las cosas que nosotros tenemos es, así como vos crees que existió el César o que existió, no sé, Marco Aurelio, que existió tal otra persona y no la conociste, ¿vos en qué te vas a parecer que crees en que esas personas existieron? En claro. esos datos confiables que tenés. Así que entonces, de Jesucristo como persona histórica hay muchas más evidencias en escrito que de cualquier persona de que haya existido en el mundo. Sí, e incluso si vamos a comparar en cuanto a lo que se puede respaldar, en especial del Nuevo Testamento, que está más en discusión ahora por razones, bueno, comprensibles desde lo humano y desde lo espiritual, Mm, pero digamos, para respaldar la Ilíada y la Odisea, que están ahí en segundo lugar, pero mm. lejos, o sea, comodísimos en segundo lugar, habrá 600 manuscritos, en la Biblia hay 6.000. Wow, Así que la una diferencia gran es descomunal. diferencia. Es descomunal. Ahora, digo, si vamos a poner en duda por la inexistencia de pruebas la personalidad de algunos escritores antiguos, de Demóstenes, de las obras completas, hay algo así como 2 ejemplares. Y de Cicerón, 3 o 4. Estamos hablando de personajes que nadie les va a negar jamás, se les va La a ocurrir existencia negar la histórica. historicidad. Claro, y no hay un texto que tenga mejor fundamento ni mejor sustento en fuentes como la Biblia. Por escándalo es el texto mejor documentado de la historia y más referido a textos antiguos. Así que en cuanto a eso tenemos plena Plena confianza y confianza. muy buenos datos. Me faltaría saber entonces cuáles son las versiones bíblicas, como para Sí, terminar. es un tema, claro, es un tema que siempre se pone un poco en discusión porque la gente dice, bueno, está bien, tenemos traducciones de la Biblia, ¿y qué me garantiza a mí que las traducciones sean buenas? Bueno, ahora es muy sencillo, hombre o mujer, porque accedes a más o menos lo que decía el texto original y haces la traducción vos mismo y podés cotejar, hay Biblias interlineales, Está en la Biblia formato paralela en la físico, Biblia, que tiene muchas claro, versiones sí, como para que vos puedas comparar. sí. Exacto, sí. Antes era el manuscrito de Orígenes, ¿no? Que estaba en 5 idiomas, pero esa era una rareza absoluta, no existía la disponibilidad de información que tenemos hoy. O sea, comparémonos con Lutero, que tenía sus 3 o 4 manuscritos ahí al alcance, más la Vulgata Latina, que era ya una traducción. Nosotros tenemos una plétora, una sobreabundancia increíble de información y de acceso a materiales, así que podemos saber lo que decían los textos. Ahora, tema versiones. Atención porque es un tema que está muy en discusión ahora. ¿Versiones clásicas o versiones modernosas? Sería como la gran contradicción. Las versiones clásicas lo que tienen es que se basan en menos manuscritos, pero se basan en manuscritos más modernos. ¿Qué tienen en común los manuscritos modernos? Que condicen mejor entre sí, son más homogéneos en lo que dicen entre sí que los manuscritos más antiguos que a veces presentan mayor número de divergencias. Entonces hubo una homogeneización del contenido a medida que iba transcurriendo el tiempo. La decisión, que acá es una decisión interpretativa del que va a ser la traducción, es si me voy a basar solo en los antiguos o solo en los modernos, o más en los modernos que los antiguos, o más en los antiguos que los modernos. La decisión de los clásicos fue basarse en los manuscritos más modernos, que eran los que tenían al alcance de la mano, y son para muchos los más confiables, si nos agarramos del tema homogeneidad y coherencia interna de los textos. Ahora, las versiones modernosas, paradójicamente y de alguno, se basan en los manuscritos más antiguos por considerar que están más cerca de los hechos, más cerca del texto autógrafo, el texto hecho por Mateo, Marcos, Juan, el apóstol Mm. Pablo o quien sea que haya redactado los textos. Es discutible ese criterio, pero es el criterio que se prefiere ahora desde que existen las famosas versiones críticas, en la que se basan la mayor parte de las traducciones más modernas, que como hay una gran abundancia de manuscritos, a veces pueden optar por dejar fuera algunas frases y algunas afirmaciones de la Biblia por razones de doctrina. Ojo grande, ojo bien abierto ahí, porque Mm. si yo, por razones de mi teología particular, porque soy proclive a lo que sea, al liberalismo, a una visión más conciliadora, más ecumenista, por ejemplo, yo dispongo de tantos manuscritos y digo, pero esto en el manuscrito X28 no aparece, lo dejo fuera. O
con muy poca reverencia, esta es otra cosa de las versiones más modernosas, que son medio irreverentes a veces con el texto, te lo tiran al pie de página. Dice, algunos manuscritos se añaden, te ponen, ¿no? O el relato de la mujer adúltera, que todos, absolutamente todos en la cristiandad consideramos como inspirado, te lo tiran como al sótano, al apéndice, como hace la Biblia textual. Eso no está bien. Y eso es muy común en las versiones más modernosas, que agarrándose de un criterio de cientificidad y de exactitud, se basan muy exclusivamente en los manuscritos más antiguos y a veces cometen algunas irreverencias y a veces suprimen textos que justamente están ahí y producen un ruido para sus posiciones teológicas preasumidas. Así que siempre a consultar los dos tipos de traducciones, las antiguas y las más modernosas, porque cada una tiene lo suyo. Otra, las versiones clásicas traducen la sintaxis como estaba en el original. Eso se llama una versión formal, una traducción formal. En cambio, las traducciones más modernosas, como la Nueva Traducción Viviente o la NBI, tienden más a la traducción dinámica, o la Biblia Dios habla hoy, ¿no? Ese estilo. ¿Qué es una traducción dinámica? Que yo no voy a respetar la sintaxis del original. Si me Sino el encuentro, por ejemplo, en la sentido. epístola de los Hebreos, claro, me encuentro en la epístola de los Hebreos esa frase que habla del caer de la salvación, que es larguísima, es un típico periodo de oratoria griega, digamos. Es larguísimo, donde hay varios incisos y la frase nunca le pone punto, siempre un punto y coma, Por dos eso se quedaba puntos. dormida la gente y se caía del segundo Sí, piso. pero les encantaba, viste que el antiguo no te dice, voy a la esquina a comprar algo, dice, me voy a ir a la esquina como nuestros antepasados en otro tiempo, y te hace un tremendo No llena de flores. serviría para un podcast ni Claro. ahí. Pero Porque bueno, eso era algunos dicen, ¿quién habrá escrito la epístola a los hebreos? Hay una versión circulando de que fue una mujer. no, No, en serio. porque habla No, en tanto. serio, en serio. Esto lo digo en broma y también en serio. Está circulando la versión por ahí. Pero No, bueno, no. la cuestión es, una traducción moderna te va a descomponer todo eso en frasecitas chiquititas con punto seguido, para que te sea fácil ir siguiéndolo, y te van a repetir el sentido de lo que habían dicho en la frase 2 o 3 renglones más arriba. Te van a repetir el sujeto ya dicho, o sea, no es lo que está en el texto. Ellos te lo van a bajar, te lo van a digerir y te lo van a hacer como una papilla, como el El alimento para sentido. los Te van niños, a tratar digamos. de poner el Ya, sentido directamente. Por ahí el peligro de sí, las versiones más dinámicas es que al poner el sentido ponen la interpretación. Y lo que ya habíamos es una... hablado de Hay dos interpretaciones, claro. que la interpretación a veces es después de un tiempo o es progresiva, entonces esto estaría como cayendo frente a la interpretación que ellos mandan y sería como medio Claro, peligroso. claro, la Biblia de Lutero, yo tengo ahí un ejemplar por ahí de la Biblia de Lutero, la Biblia King James en inglés y la Biblia Reina Valera en castellano, te dejan el texto como estaba realmente, solamente vertido a nuestro idioma, que ya implica un proceso de interpretación. Porque del idioma hebreo, de las palabras, de los conceptos del idioma hebreo al castellano, hay un trecho donde vos seleccionás cierta palabra para que sea una equivalencia de la que estaba en el original. Bueno, eso ya es una interpretación, pero si vos además le agregás la interpretación del sentido de lo que habría querido decir con eso, ya van dos interpretaciones. O sea que te está poniendo dos lentes antes de que vos llegues a percibir lo que supuestamente decía el texto original. Y ahí hay un peligro. Digo Bien. porque ahora se están difundiendo muchísimo las traducciones que son más modernosas y que tienen estos dos bemoles. Se basan mucho en los textos más antiguos, en los manuscritos más antiguos, y hacen demasiada interpretación por momentos. Igualmente, para generar una tranquilidad con respecto al tema, cuando uno llega Sí, al conocimiento de Dios en los primeros pasos, es como sí, que interpreta lo poquito o sea, lo principal que te va dando Dios, uno lo va interpretando de una forma natural cuando vas a la iglesia, con los sí, 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 hermanos, las primeras cosas son muy fáciles. Ahora, sí, sí. este tipo de interpretaciones más de la escatología, de los últimos tiempos, de interpretación Claro, sí, profética, sí. o de exégesis o de apología para defender la fe, esto se da principalmente en un ámbito de instituto, un ámbito de estudio bíblico sistematizado y organizado. Entonces Claro, ahí el es donde uno bemol. empieza Sí, a decir, bueno, hay Biblias paralelas, hay versiones, a ver qué quiso decir y en qué contexto y para qué me estaría sirviendo. Esto no es algo que exacto. va a hacer que tu fe sea cuestionada por vos mismo, porque Dios te Claro, o va a ir dando sea, una interpretación sí, progresiva claro, de hecha eso. todas estas aclaraciones que estamos haciendo, dejar bien en claro que el 99,9% de lo que dice la Biblia está disponible en cualquier traducción, salvo la de los Testigos de Jehová, que además no se llama Biblia, gracias a Dios, se llama Traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras. Bueno, salvo esa,
todas las demás Biblias dicen prácticamente lo mismo. O sea, estamos discutiendo el 0,01% de los conceptos que transmite la Biblia. Obviamente que si Dios te quiere revelar algo, ¿no? Te va a dar el entendimiento de forma progresiva. Y también algo que quédense tranquilos, que la Biblia dice que el Espíritu Santo nos va renovando el entendimiento. Entonces, hay cosas que en este momento no vamos a poder entender por ahí de una forma que la podamos llevar a la vida real o que nos pueda solucionar algún problema hoy ya, pero por ahí en un par de semanas o un tiempo más, Dios va a ir revelando despacito lo que Él necesita. Y la Biblia dice tampoco que no sería bueno que uno llegue y entienda todo, porque a veces es mucho más de lo que podemos soportar. O sea, saber cómo va a ser el final de los tiempos no es tan buena noticia. La buena noticia es Cristo. El resto es como es bastante pesado. Pesado para soportar y es para orar y para buscar la gracia de Dios en todo aspecto. Pero por eso, a medida que uno va creciendo y va necesitando más solidez en el alimento, va buscando esta interpretación más profunda. Pero en principio, la Biblia que tengas está bien, como para arrancar, ¿no? Exactamente, sí, total. Bueno, Guille, te súper agradezco por otra charla más que hemos podido desarrollar con respecto a las escrituras y a su valor. Y bueno, y te espero para la siguiente charla de cristianos prosumidores. Absolutamente, encantadísimo de poder hablar de uno de nuestros temas favoritos como creyentes, como lo es la escritura bíblica, con ganas todavía de decir muchísimas cosas más, pero bueno, también entendiendo que hay límites temporales. Bueno, nos vemos, gente, chao.